Si quieres contactar con los espíritus, quédate porque tenemos a la mejor medium. The Medium abre la veda como el primer juego exclusivo de la nueva generación para Xbox Series, aunque también está disponible en PC. Reconozco que tenía tanto hype por jugar a The Medium que no había visto ningún tráiler ni gameplay, tan solo de reojo cuando se anunció en esta conferencia, y puedo decir alto y claro que es un espectáculo. Quiero daros muchas razones para que no lo dejéis pasar. Es un juego con un guión, una ambientación y una banda sonora brutalísimos. Bloober Team ha sido el estudio encargado de The Medium. Se trata de una pequeña desarrolladora que se ha especializado en videojuegos de terror psicológico en los últimos años. Tiene unos cuantos como la primera y segunda entrega de Layers of Fear, Observer, Blair Witch y por último The Medium, que podría considerarse su juego de mayor envergadura. La historia de The Medium te arrastra a no dejar el mando. Es complicado apagar la consola. He tenido que sacar tiempo de donde no tenía para conocer cuál era el desenlace. El guión es tan bueno que no sufre ningún bajón, y eso es complicado. Solo recuerdo un juego de un estilo parecido que me haya provocado esa ansiedad, Heavy Rain, de Quantic Dream. Y con esto no quiero decir que se parezca ni lo más mínimo en el estilo jugable, ambientación, etcétera, etcétera, sino en el modo de conectar con el protagonista y su historia. Marianne es la protagonista de The Medium. Es esta muchacha que puede comunicarse con los espíritus y cuyo objetivo es que estos den el paso de abandonar, podríamos decir, el mundo espiritual y conseguir la paz eterna. El juego empieza con la muerte de un ser querido, el único que la podía entender, y una misteriosa llamada que la lleva a un hotel abandonado en medio de un bosque. Si hago memoria, estos bosques tan tenebrosos me recuerdan a juegos como el de La Bruja de Blair, Until Dawn o Silent Hill. The Medium, para que quede claro, no es un survival horror. Lo digo más que nada para aquellos que vayan a jugar y no se lleven un chasco. Lo único que este juego tiene de Resident Evil son las cámaras fijas o semifijas en los escenarios, el inventario o los puzzles. No es un videojuego en el que vayamos a eliminar zombies, espíritus o lo que te imagines del más allá con un bazooka o un disipador nuclear de protones al estilo Cazafantasmas o Ghost Hunter. The Medium es un juego narrativo de terror psicológico y con tintes de thriller. The Medium es inquietante desde que empieza la aventura. Marianne tiene poderes paranormales en nuestro mundo. Puede percibir objetos y con ellos escuchar las voces de quienes los utilizaron y que ya no se encuentran entre nosotros. Pero la novedad jugable y que hace especial a The Medium es la posibilidad de conectar con un mundo espiritual donde se encuentra su otra yo. Bloober Team ha tenido la genial idea de que puedas ver qué ocurre en las dos realidades a la vez, porque la terrenal puede ser muy distinta a la espiritual. La cosa se pone interesante cuando Marianne encuentra un espejo y se da cuenta de que ve a su otra yo. En ese mismo momento puedes tomar el control del espíritu y juntas o por separado, con experiencia extracorporal incluida, avanzar en la aventura. Esta mecánica se emplea sobre todo para acceder a espacios inaccesibles, conseguir objetos y resolver puzzles muy fáciles pero ingeniosos y con lógica, que es lo importante. De lo que sí peca este juego es de ser muy lineal. Lo del espejo me recuerda muchísimo a Darkseid, una aventura de terror de los 90 para PC, en la que el protagonista accede a un mundo oscuro a través del espejo, con criaturas raras y alienígenas, pero sobre todo me recuerda a la saga Insidious. En estas películas se refleja muy bien lo de los dos mundos, el terrenal y el espiritual, sobre todo su conexión y por qué hay una medium de por medio. También tiene un poco de Stranger Things, por lo mismo, la conexión entre dos mundos y además por la ambientación y las criaturas del mundo del revés. Os decía que The Medium no cuenta con combates con superjefes y espíritus maléficos, pero estos enemigos existen y por eso tienes algunos poderes para derrotar al mal. En el plano terrenal, Marianne puede evitar las presencias demoníacas con sigilo, aguantando la respiración y en el peor de los casos, corriendo sin mirar atrás. Es cierto que Bloober Team hubiese podido dar más protagonismo a estos momentos con la posibilidad de esconderse en armarios o algún que otro lugar. Se me ocurre por ejemplo al estilo Clock Tower o Forbidden City.
Y en el caso de Marianne, en el plano espiritual, contamos con fuentes de energía con las que abstraemos su poder y podemos, por ejemplo, devolver la electricidad a un cuadro de luz, deshacernos de, podríamos decir, seres malignos y cubrirnos de los enemigos con este escudo para que no nos devoren estas polillas, mariposas, cucarachas o lo que sean, carnívoras, entre otros enemigos. Enemigos, por cierto, poco variados. Para ser el primer juego exclusivo de la nueva generación de Xbox Series no me ha parecido para tanto en cuanto a los gráficos. Es cierto que nada más verlo te das cuenta de que es un paso al frente respecto a todo lo que hemos visto. El juego visualmente impresiona de verdad, con algunos escenarios que parecen fotorrealistas. La ambientación es magnífica, muy oscura y grisácea, con una paleta de colores muy peculiar. Para ser sincero, sí he notado un bajón gráfico cuando están los dos mundos activos con la pantalla partida, y otra cosa que no me ha gustado son detalles como que los charcos de agua son como una imagen sin vida, no puedes chapotear, son como un pegote de píxeles inerte sin más. Os gustará saber que la banda sonora es del compositor de Silent Hill, Akira Yamaoka, y si estáis pensando en jugarlo, os recomiendo que lo hagáis con unos buenos cascos, porque junto a los efectos sonoros es alucinante. La pena es que The Medium, para ser el primer juego exclusivo de la nueva generación de Microsoft, llegue sin doblaje en castellano, y espero que no sea la práctica habitual como ya ocurrió en otros grandes títulos de la pasada generación. El guión, la ambientación y la banda sonora forman un tándem difícil de demoler y levantan un muro con el que es complicado criticar The Medium. El juego es fácil, si no recuerdo mal, me ha durado unas 8 horas, con casi todos los logros conseguidos, pero es rejugable si queréis conseguir los documentos escondidos. Para que os hagáis una idea de lo que me ha gustado, solo os digo que ya estoy esperando una segunda entrega, y con la que estoy seguro se explotará mucho la nueva jugabilidad de los dos mundos, el terrenal y el espiritual. The Medium se puede jugar con el Game Pass y solo lo puedes comprar en formato digital.